nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en la parábola que está en el capítulo 22 de San Mateo, nuestro Señor dice una parábola. ¿Y a quién la dice? La dice a los sacerdotes, fariseos, a los jefes de Israel, a los líderes de ese pueblo, pero bajo la forma de la parábola hay algo más profundo, más real. Dice, el reino de los cielos aparece a un rey que hizo las bodas de sus hijos y mandó llamar a gente a las bodas, a la fiesta, porque los estima, porque quiere que vengan, son sus amigos. Y por desgracia dice, no les hicieron caso, no quisieron acudir a las bodas. Envió de nuevo otros criados, diciendo, decid a los convidados, mirad que ya he preparado mi banquete, mis toros y los animales cebados están ya muertos, todo está a punto, venid a las bodas. Mas ellos los despreciaron. Qué ingratos, ¿no? Los despreciaron y se fueron uno a su granja y otro a sus negocios, y los demás se apoderaron de los siervos, peor todavía, y después de haberlos ultrajado, los mataron. Pero es grave. No solo no van, lo desprecian y matan a sus servidores. Entonces, en este caso, el rey enojado mandó sus ejércitos a castigarlos, castigo fuerte, quemar sus ciudades, matarlos, etcétera, etcétera. ¿Qué se representa esta parábola en resumen, muy resumido, ¿no? Bien, el rey aquí es Dios. Manda a sus servidores, a los profetas, primero a Israel, al pueblo de Israel, a invitarlos a ser sus siervos, sus hijos, sus mensajeros, y no hacen caso. Los pobres profetas tuvieron un papel tremendo en el Antiguo Testamento. Muchos fueron despreciados, echados a la cárcel, otros torturados, matados, y mandaba profetas y pasaba el contrario. Vemos en el Antiguo Testamento, muchas veces Dios permitía a los pueblos paganos de alrededor venir a Israel y castigarlos, llevarlos como esclavos hasta Babilonia, hasta Siria, etcétera, etcétera. Y al final, en otra palabra, dice, al final mandó a su hijo, diciendo, quizás van a hacer respetar, hasta matan a su hijo. Y este hijo es Jesucristo, nuestro Señor, que fue matado, crucificado, denigrado, calumniado, excomulgado. Y finalmente, el rey, después de haber castigado a esta gente, y fue castigada porque Jerusalén, el año 70, Jerusalén, fue conquistada por los ejércitos romanos. Los judíos se habían rebelado en guerra civil entre ellos. Fue Jerusalén conquistada, los sobrevivientes agarrados en armas, todos fueron crucificados en las posturas más horribles. La arqueología lo demuestra actualmente, y Flavio Josefo, que fue un judío testigo de los eventos, cuenta también la historia, y el templo destruido y los demás fueron vendidos como esclavos. Y después, ¿qué pasa? El rey que dice, los convidados despreciaron mi invitación, no eran dignos, salgan, dice, en los caminos y llamen a toda la gente que encuentran, buenos y malos, a mi boda, a mi festín. Entonces, estos últimos siervos que manda donde quiera predicar, llamar, invitar, buenos y malos, son los apóstoles que salen con los pueblos paganos para invitar a todos los pueblos de la tierra a la fe cristiana y aprovechar del banquete divino, que es recibir el bautismo, recibir el evangelio, recibir cuerpo, sangre de Cristo para llegar a la vida eterna. Es algo también muy hermoso esto. Queridos hermanos, los apóstoles sí fueron predicar donde quiera y evangelizar y bautizar, y finalmente
de todos los pueblos de la tierra, hacer un solo pueblo, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana debe ser necesariamente una iglesia universal, mundial, internacional, que abarca a todos los pueblos de la tierra. Ya el pueblo de Dios no es un pueblo solo, pueblo de Israel. El pueblo de Israel, de hecho, los judíos que aceptaron a Cristo se convirtieron y nos comunicaron a nosotros el Evangelio. San Pedro, San Pablo, San Juan, San Mateo, los apóstoles que son judíos. Comunicaron a los pueblos paganos el Evangelio, y después estos paganos cristianizados van a comunicar a los 5 continentes el Evangelio. Pero al final hay un detalle, dice: después el rey entró en la sala de los comensales y había un hombre que no tenía traje nupcial. Todos los demás estaban bien limpios, con traje de boda, pero hay uno que no tiene ese traje. ¿Y qué significa este hombre que no tiene traje? Y bien, es una persona, es un alma que no vive conforme al Evangelio, que vive en pecado mortal. El rey le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a sus ministros: atado de manos y pies, arrojadlo fuera a las tinieblas exteriores. Ahí llorar y rechinar de dientes. Que, hermanos, es dogma de fe católica, que todo pecado, y aunque sean muchos pecados, todo pecado y muchos pecados quedan eliminados por una sola gotita de la sangre de Cristo. Todo bautizado que peca gravemente, mortalmente, contra los 10 mandamientos de Dios, por desgracia pierde el traje nupcial, que es la gracia, que es la santidad. Y todo cristiano, todo bautizado que en ese momento está en pecado mortal, por desgracia, es como este hombre de la parábola, no tiene la gracia, que es traje nupcial, está suspendido al borde del infierno. ¿Y qué solución tenemos todavía? Todavía tenemos la solución, puesto que vivimos en esta tierra, de arrepentirnos, claro, y de acudir a Cristo para recibir el traje nupcial, que es la gracia, con una buena confesión. Nuestro Señor no es azar, que si el día de la resurrección, fíjese, el día de Pascua, aparecen los apóstoles, que eran sacerdotes ya desde el Jueves Santo, sopla sobre ellos diciendo: recibe el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, consustancial, personal. A quienes perdonen sus pecados en mi nombre serán perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Es importantísimo, que hermanos. Entonces, si tenemos la desgracia de caer en pecado, nunca quedar el pecado, porque no sabemos ni el día ni la hora, sino acudir al Señor mediante su ministro para sinceramente, con corazón arrepentido y humilde, decir nuestros pecados y recibir la expulsión del pecado, del demonio de nuestra alma, y recibir la gracia, la caridad, el Espíritu Santo de Dios en nuestra alma, para tener el traje nupcial y ser hijos de Dios. Que, hermanos, cuando el demonio impulsa a alguien al pecado, después le da pena, le da miedo a confesar sus pecados. Es tramposo, él quiere ganar tiempo. ¿Por qué? Y porque no sabemos ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora. El otro día un sacerdote amigo me decía, fue a auxiliar a 2 estudiantes universitarios accidentados. Uno, el tráiler pasó sobre su cabeza, hizo pedazos, y gracias a Dios la otra estaba en el coma, y cuando el padre le dio absolución, santos óleos, tomó conciencia y después se fue. No sabemos ni el día ni la hora. El Padre, usted sabe, está sometido a un secreto absoluto divino, bajo pecado mortal de ir al infierno, si habla de la confesión ajena, y bajo excomunión. El Padre no va a asombrarse de lo que uno dirá a la confesión. Va a la confesión no para decir cosas bonitas, va desde la confesión para sacar precisamente la mugre del pecado de su alma y recibir el perdón, la misericordia y la gracia. Entonces, si hay gente que hace tiempo no se confiesan, no comulgan, bien, cuidado, acércanse, es momento, porque Dios vino por los pecadores. El mismo Cristo dijo:
no he venido para los justos, sino por los pecadores. No son los sanos, sino los enfermos que necesitan del médico. Y nuestro Señor dejó ese sacramento de resurrección espiritual, de perdón, de misericordia, porque sabía que íbamos a pecar después el bautismo. Si tuvimos la desdicha de mancharnos, entonces limpiarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos, como dije, ni el día ni la hora. Y nuestro Señor concluye la parábola con una palabra muy hermosa, pero muy profunda y muy peligrosa al mismo tiempo. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Todos somos llamados a la vida eterna por nuestro bautismo, por el hecho de tener la fe divina y católica. Pero llegaremos a la salvación, cuidado, hagan su salvación con temor y tremor. ¿Por qué? Y porque nuestros enemigos son poderosos, astutos, inteligentes. San Pedro, en su carta, dice, hermanos, orad y vigilad, sed sobrios, porque su adversario, su enemigo mortal, el demonio, como un león rugiente, va alrededor buscando a quien hacer caer en el pecado, a quien devorar, a quien desviar del camino. Y por desgracia, hoy el demonio trabaja de una manera muy eficaz. Inventó miles de sectas, de disque iglesias falsas, para, en nombre de Cristo, apartar las almas de los medios de salvación. Sí. Todos estos que predican el evangelio mutilado, distinto, falsificado, no sirven a Cristo. Son instrumentos del demonio, aunque no lo sepan, y no lo saben muchos de ellos. Muchos de ellos piensan dar gloria a Dios, destruyendo la iglesia de Cristo y los medios de salvación que nos trajo Cristo, que son la Santa Misa y los santos sacramentos, pensando dar gloria a Dios, inventando un evangelio falso. Y por desgracia, nuestra iglesia católica está como dormida, paralizada por estas ideas falsas que llamamos modernismo, que es protestantismo disfrazado de catolicismo, y deja el rebaño de Cristo por millones las almas a la merced de estos ladrones de almas. Entonces, queridos hermanos, debemos que avivar nuestra fe y saber que fuera de Cristo y de su iglesia, una Santa Católica Apostólica, no hay otro medio de salvación. La iglesia católica, es decir, la iglesia cristiana universal, que abarca a todos los pueblos cristianos del siglo I al XXI en los 5 continentes, por eso se llama católica, la iglesia universal, bien, es la única iglesia que Cristo dejó como medio de salvación, de predicación del evangelio y administración, comunicación de la salvación de Cristo a las almas mediante los 7 sacramentos. Y como dije, todas esas sectas que se hacen pasar por cristianas, por evangélicas, que calumnian sin vergüenza, con tanta mentira, la iglesia católica, bien, son instrumentos de perdición, no son ministros de Cristo. Ninguna de estas disque iglesias es iglesia de Cristo, son medios de perdición. Es verdad que hay mucha gente de buena fe, de buena voluntad, entre ellos, no lo dudo, pero el problema están intoxicados, están engañados. Como por ejemplo, una madre de familia con todo el cariño de madre prepara la cena de sus hijos, comieron con mucho gusto y hambre, y el día siguiente están muertos. ¿Esta pobre mujer quería matar a sus hijos? No. ¿Murieron? Sí. ¿Y por qué? Porque la comida que preparó era tóxica, ella no sabía. Ese es el caso de toda esta gente que gasta tanto dinero, tanto tiempo, tantos medios para llevar un evangelio falsificado a los católicos ignorantes, no practicantes o descuidados. Y en lugar de decir la verdad a los pueblos, hermanos, la única iglesia que Cristo dejó para comunicar su evangelio, su salvación, su sangre, mediante los sacramentos a las almas, es la iglesia católica. No se dejen engañar. Y hoy nuestra iglesia, como dije, está como dormida en sus dirigentes, por gracia, engañados por el falso ecumenismo y ideas falsas. Y es gravísimo esto. Y esto es una señal también de la apostasía, porque nuestro Señor dice una palabra en el Evangelio
que me espanta. ¿Cuándo voy a regresar? ¿Encontraré todavía la fe en la tierra? Sí, siempre habrá algo, pero podemos perder naciones enteras, como por ejemplo perdimos todo el oriente cristiano. Todos esos países hoy árabes musulmanes eran países cristianos, que fueron cristianizados, bautizados, evangelizados con tantos mártires y con tanto esfuerzo durante los primeros siglos. Todo lo que es Medio Oriente, Turquía, Siria, Mesopotamia, Tierra Santa, Egipto, África del Norte, todos eran cristianos. ¿Y qué queda hoy? Casi nada. Todo aniquilado. Europa está en la apostasía total actualmente en sus dirigentes por culpa del maldito protestantismo libre examen bíblico que dio nacimiento a todas las organizaciones anticristianas, y hoy América Hispana y África están atacadas por la peste de un falso cristianismo llamado disque evangélicos. Es tiempo de despertarnos. Que Dios tenga piedad de nosotros. Amén.